Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Camilo Madrigal, y vamos a empezar haciendo su cuello. Haremos también la vuelta de sus pantalones, que todavía no se la hemos hecho, y vamos a hacerle también el pelo, aunque en este vídeo no se lo vamos a colocar, solamente lo vamos a hacer. Lo dejamos para el siguiente vídeo, que vamos a bordar sus ojos y a colocar el pelo. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar haciendo el cuello de su camisa. Entonces, con el color crema, con el mismo que hayáis hecho la camisa, vamos a comenzar haciendo 21 cadenas. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 2 puntos bajos, uno y en la siguiente otro. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, así que tomamos hebra y hacemos 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 medios puntos altos tomamos hebra y en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, una cadena y de nuevo un medio punto alto, ahí en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto, una cadena y ahí mismo un medio punto alto. Eso en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos, uno en cada cadena, 2, 3 y 4. Y ahora 2 puntos bajos en cada una de las cadenas que nos quedan, 1 y 2. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 4 puntos deslizados. Entonces aquí 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos deslizados vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Ahora todo en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto bajo. Eso en el mismo punto, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo, una cadena y ahí mismo, en ese mismo punto, un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 2 y 3. Y para finalizar vamos a hacer 4 puntos deslizados, uno en cada uno de los que quedan, 3 y 4. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra. Cortar hebra suficiente para poder coserlo, así ya lo coséis con esta hebra. Os tiene que quedar así una especie de C, ¿vale? Una C. Y esto se lo vamos a colocar en el cuello a Camilo. Se lo vamos a poner así, alrededor del cuello, ahí se lo vais cosiendo, más o menos por donde está el cambio de color. Cerráis aquí delante, que aquí queden los dos puntitos juntos, las dos esquinitas, y esto por detrás. Y así sería el cuello de su camisa. Se lo podéis poner luego hacia arriba, hacia abajo, como más queráis. Y se lo vais cosiendo, pues así, alrededor. Por aquí le vais cosiendo y por ahí. Así queda el cuello, y una vez que lo tenemos vamos a aprovechar ya para coserle un par de botones aquí, justo donde finaliza el cuello. Ahí le ponemos un par de botoncitos. Así queda, y ahora le vamos a hacer la vuelta de sus pantalones. Entonces con el mismo color del pantalón vamos a comenzar levantando 16 cadenas. Y después de las 16 cadenas nos vamos a regresar haciendo 15 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas.
Al llegar al final cortamos, dejamos hebra larga para poder coser y se lo vamos a coser alrededor de la pierna, aquí abajo, justo en el cambio de color, encima del cambio de color. Así queda y ahora vamos a comenzar ya haciendo su pelo. El pelo lo vamos a hacer en dos partes, una para abajo y otra de arriba. Os voy a mostrar cómo está aquí en este. Tenemos esta de abajo y tenemos esta otra de arriba. Entonces ahora vamos a comenzar por la de abajo. Con el color marrón vamos a empezar haciendo 30 cadenas. Una vez que tenemos las 30 cadenas, las vamos a unir en círculo. Aquí en la primera cadena del otro extremo, ahí nos vamos a meter y vamos a hacer un punto bajo. Y a partir de aquí, de este punto bajo, vamos a levantar 30 cadenas nuevamente. 1, 2, 3. Y una vez que tenemos estas 30 cadenas, vamos a regresarnos haciendo 29 aumentos. Entonces, un aumento de punto bajo en cada una de las cadenas. Como son 29 cadenas, perdón, como son 30 cadenas, una la hacemos de separación, tenemos que hacer 29 aumentos. Una vez que llegamos al final de las 30 cadenas, tenemos hecho ya el último aumento, nos vamos a unir en la siguiente cadena del círculo, ¿vale? En la siguiente cadena de este círculo, haciendo un punto deslizado. Ahí nos unimos con un punto deslizado y a partir de aquí, de la siguiente cadena donde nos hemos unido, volveríamos a levantar otras 30 cadenas y después nos regresaríamos nuevamente por estas 30 cadenas que acabamos de levantar, haciendo 29 aumentos, lo mismo que hemos hecho ahora. Y esto, a ver, ahí. Y esto haría que se nos queden estos rizos. Hacemos 30 cadenas, 29 aumentos, y al hacer un aumento en cada una de las cadenas, se nos quedan estos ricitos así. Le dais la forma y así es como se os tiene que ir quedando. Entonces, acordaros, levantáis 30 cadenas, nos regresamos por cada una de las cadenas haciendo aumentos, en total serían 29 aumentos, y al llegar aquí al final nos unimos en la siguiente cadena del círculo haciendo un punto deslizado. Y de nuevo volvemos a levantar 30 cadenas, nos regresamos con 29 aumentos y nos unimos en el siguiente punto con un punto deslizado. Y volvemos a hacer lo mismo. Y esto tenemos que hacerlo 15 veces, hasta que tengamos 15 rulitos como este. Así es como se queda ya con las 15 tiras de rulitos hecha y ahora vamos a hacer lo que va por encima, la parte de arriba. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Esto lo repetimos 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Y repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Al finalizar la vuelta número 4 vamos a hacer 30 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las 30 cadenas haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes en el otro pelo, 29 aumentos. Hacemos un aumento en cada una de las cadenas para que se nos queden los rulitos igual que veníamos haciendo antes. Una vez que terminamos de hacer los 29 aumentos en las cadenas, nos vamos a unir en el siguiente punto haciendo un punto deslizado. Y volvemos a levantar nuevamente 30 cadenas. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor de todo el círculo este que tenemos. Tenemos 24 puntos, entonces tendrían que salirnos 24 tiras de estas, porque siempre nos vamos a unir en el siguiente punto con un punto deslizado. Entonces tendrían que salir 24. Si por lo que sea os saltáis algún punto y os salen 20, 22, 23, no pasa nada, ¿vale? No creo que se note que tenga una tira o dos menos, ¿vale?
Y entonces, bueno, vamos haciendo eso, levantamos 30 cadenas, nos regresamos haciendo 29 aumentos y vamos haciendo uno en cada uno de los puntos. Así es como se queda con todos sus rizos después de terminar. Aquí tengo las dos partes, una que solamente tiene rizos por detrás, la que va por debajo y esta que iría por encima. Y bueno, pues ya solamente nos estaría faltando bordarle su cara y colocarle el pelo, y eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. Así que nada, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo con Instagram y con Facebook, y bueno, pues por ahí podéis seguirme, y así si hacéis algún proyecto del canal y queréis subir la foto podéis etiquetarme, que me encanta verlas. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!